En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. León García Soler nació en la Ciudad de México el 10 de marzo de 1934. Se inició en el periodismo en 1955, cuando ingresó al extinto Novedades, donde creó la columna Senderos Políticos. León García Soler, ¿por qué y para qué decidiste incursionar en el periodismo? Habría que hacer un poco de historia por la edad que ya tengo y porque el país ha cambiado junto conmigo. Yo soy hijo de agrarista, de un político fundador de la campesina y fundador de la CNC con don Lázaro Cárdenas. Y obviamente viví en la política desde mocoso, cuando los políticos todavía no llegaban a Sánchez Taboada y no iban a desayunos políticos y arreglaron las cosas en las cantinas. Aprendí a tomar cueritos y refrescos mientras oía yo hablar a los señores políticos y algo se va quedando. Pero el ser hijo de político me metió en lo que es el país y los problemas del país. Y al mismo tiempo, como lo deseaba el país y yo, tuve la opción, como todos los que lo niegan después, de deberle todo a la revolución y al Estado moderno mexicano que se han ido encargando los recientes gobernantes de desmantelar poco a poco, sin dejar ni siquiera un cimiento. Topé con la realidad de que iba yo a hacer, si hacía política, que era lo que a mí me interesaba, en el mejor sentido de la palabra política, la cosa pública, de interesarse por la cosa pública y por la cuestión social. Iba yo a ser el hijo de un político, que soy, y lo soy orgullosamente, pero no quería ser de oficio, pues junior, hijo de político. Llegué a la universidad y decidí que yo quería ocuparme de la cosa pública y el único medio para mí en ese momento, para no ser el hijito del político y más en la UNAM en mi tiempo, pues era la pluma o la boca. Soy muy hablador y decidí mejor ponerlo por escrito. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la noticia una vez que ya empezaste a ejercer el periodismo? En primer lugar, indirectamente, a través de la literatura. Escribí en ese tiempo algunos cuentos cortos y el maestro Edmundo Valadez, que publicaba aquella famosa y muy conocida revista en todo el mundo, El Cuento, me hizo el favor de publicarme algunos que le agradezco siempre, le agradeceré siempre. Edmundo era una magnífica persona, pero además Edmundo hacía una tarea de investigación periodística, de análisis de todas las cuestiones editoriales y de noticias políticas para la presidencia de la República. No es una faceta muy conocida de su vida. Y ahí estuvo hasta el día en que llegó al gobierno don Gustavo Díaz Ordaz, quien se deshizo de todo lo que oliera a Romero, al Chino Romero, que era el secretario particular de López Mateos. Humberto Romero, michoacano y talentoso y vivo, tanto que por eso Díaz Ordaz no lo podía ver, porque fue quien tuvo a bien ponerle por apodo Tribilín, entre otras cosas, aparte de las políticas. Entonces había deshecho de todo el mundo. Busqué al maestro Valadez y le pedí, a través de movimientos que hice yo internos políticos, hablando con los políticos, que lo siguiera haciendo desde afuera. Y me inicié como prácticamente dueño de un medio. Entre él y yo hacíamos esa investigación y empecé a repartirla y distribuirla. Y de ahí, y directamente ya a los periódicos, pude trabajar en Novedades, casi accidentalmente, me invitaron, acepté, y me dieron la opción de hacer una pequeña columna, pequeña digo por el espacio, pero era bastante buena, que se llamó, o la pusimos de cabeza, Senderos Políticos. Particularmente porque se ocupaba de los asuntos de provincia.
Y yo, aparte de esa tarea, hacía la tarea comercial abierta, nada de que se le cayó un chayote a un señor, ni nada de que lo demás allá de lo que era publicidad, de los informes de los gobernadores, etcétera. El periódico me encargaba que yo fuera el conducto, ya estaba yo cubriendo eso, y duré poco tiempo porque no soy buen comerciante y porque a veces los dueños de los periódicos tienen otra visión de la vida. Pero tu gusto, mi querido León García Soler, ha sido definitivamente la política. La política, señor. Y escribir de política y criticar de política. Sí es, sí, y no me arrepiento para nada, es toda una vida ya. Es muy importante lo que estás planteando, particularmente hoy en que oímos, no solo en el gran canal formidable que es el Internet, y de la crítica pertinaz y constante de todos géneros, generalmente mal informada para darle a fastidiar. La definición ya repetida en los medios mismos y por gente que ha vivido en los medios y que ha hecho además buen periodismo, muchos de ellos, una severa crítica de la política y de los políticos, así genéricamente, en busca de un milagro francés como el de Macron, que no hace poco lo he oído a un señor, a México le hace falta un Macron, pues que se hagan franceses. El señor además llegó ahí a través de un banco, trabajó a la banca Rothschild, luego lo hace secretario jovencito, lo hace ministro, el señor presidente francés, y de ahí se sale del partido de estar con él para ir de candidato directo a presidente. Y es un hombre conservador como los que vivimos hoy, que manejan todo a través de la economía, pero mucho cuidado. Los políticos decían de mi tiempo y de todos los tiempos que la economía es un instrumento al servicio de la política. Y hemos vivido cuando menos 40 años en los que hemos estado puesto de cabeza la realidad y hemos puesto a la política al servicio de la economía y de los ricos. ¿Estamos mejor o peor en política? Estamos mejor en muchos sentidos. Estamos peor en la forma en que los ejecutantes, los operadores, los actores de la política se han convertido en unos mercachifles, abierta y francamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están a la venta. Porque están a la venta de estar a la calle y están a la venta de los grandes grupos corporativos y luego a la venta de los grupos de partido o de los dueños de la concesión de partido que tienen en este momento. Vamos a unos mensajes y continuamos. Estamos con León García Soler, espléndido periodista mexicano. León García Soler se ha dedicado al análisis de la política. En 1976 creó A Mitad del Foro, columna que marcó su línea editorial. En 1982 recibió el Premio Nacional de Periodismo. León García Soler, ¿cómo es que te conviertes en columnista político? Al venir el cambio que muchas gentes vieron como una especie de terremoto del 85, con la salida de Julio Scherer de Excelsior, hubo un vacío casi absoluto en la página editorial. Se fueron con él prácticamente todos los colaboradores editoriales. Y un amigo me llamó y me dijo que él había hablado con Regino Díaz Redondo, a quien yo entonces no conocía, más que muy superficialmente, y que quería platicar conmigo para ver si podía colaborar. Le dije que sí. Y fui a hablar con él y empecé a colaborar en la página editorial, en un espacio privilegiado en la página 6, bajo la caricatura. Y allí empecé a hacer directamente lo que para mí era una opinión, un artículo de opinión que iba más allá, que iba directamente a la política. Le puse una serie inicial, siluetas, y presenté a todos los integrantes de lo que fue el gabinete de López Portillo y los que fueron cambiando, como con un currículum de realismo absoluto, ajeno a los clásicos de buen estudiante, magnífico niño, bien portado o mal portado,
y de dónde venían, con quién trabajaron inicialmente, quién nos empujó, quién nos colocó, quién nos acomodó, qué deudas tenían, de quién dependían. Cosa que hoy casi sería imposible porque ahora los señores en todo el mundo están queriendo que haya candidatos independientes, lo cual es uno de los contrasentidos más grandes en el mundo. Podrían decir que hay candidatos sin partido, pero independientes no hay. La mayor parte de ellos, además, han hecho su fortuna a la antigüita, como decían los viejos, lo heredaron. Y dependen ahora de quienes les dan dinero para la campaña o para otras cosas. Así que independientes, no lo creo. ¿Se te considera, León García Soler, como un periodista de línea dura, muy crítico y muy mordaz? Bueno, no sé si mordaz. No muerdo. Y no estoy hablando de chayotes, pero en general no es mi estilo, ni es mi modo. No es para eso. Sí creo que quien es crítico debe criticar. Y quien debe de creer, quien crea que la cosa pública, que las cosas de la república, los asuntos sociales tienen importancia, y la tienen mucha, debe tomarse en serio. Y no puede ser un simple cronista de sociales, diciendo qué bienvenido venía el señor presidente, qué bueno su discurso, o convertirse pertinaz y tenazmente, como se ha dado en actuar después del año 2000, cuando vino el milagro de que llegara un portentoso político como don Vicente Fox a preguntar por dónde se entra a Palacio. Y a partir de entonces, la idea es atacar lo más ferozmente que se pueda al presidente de la República, con la idea de que antes había una dictadura que tenía eso que llamas tú justamente censura. La mayor censura que había en todos los años que yo pasé en el periodismo, que yo sigo pasando, la mayor que conozco es la autocensura. O por intereses personales o por comodidad. ¿Cómo calificarías la política actual que estamos viviendo en México? Creo que hay que ser muy cuidadoso en esto porque vivimos un pésimo momento. Pero es un momento aterrador, independientemente de la violencia que hay tan grave. Ahí sí hay violencia. Ahí sí hay amenazas cumplidas. Y hay tantos periodistas que han sido víctimas de ella. Y siempre es el poder, ¿eh? ¿Ineficiencia gubernamental o complicidad gubernamental? Fundamentalmente vacío de poder. Vacío de poder. No hay vacío que quede como tal. Se llena siempre por alguien o por algo. No es creíble que, comillas, el narco o el crimen organizado impere, que es la palabra total, en un estado del tamaño de Tamaulipas, por ejemplo, donde la gente que quiere ir de Victoria a la frontera de compras se organiza como los fueran los de películas del oeste para ir todos en diferentes carros, con además ayudantes, y le piden al ejército o a la policía que los lleve con personas con el resto. ¿Régimen de pavor? Régimen de complicidades mugrosas y complicidades verdaderamente viles. ¿Entre quiénes y quiénes? Evidentemente entre el poder político y el poder criminal. Vamos a otros mensajes y continuamos con León García Soler, un gran periodista. León García Soler fue creador de la Fundación UNAM en 1990 y fue editorialista en el noticiero nocturno de Televisa. Es considerado como uno de los periodistas con mayor credibilidad. ¿Cuál es la situación del periodismo en México? Yo creo que ha habido un cambio definitivo. El paso que hemos dado primero es de la aparente liberación absoluta de aquello que tú llamabas con justa razón la dura mano del temor mismo a que me critiquen o me aprieten desde el gobierno, a una libertad absoluta que además está mal utilizada porque está
enfocada todo a decir, es culpa del gobierno, es culpa el presidente está mal. Y yo soy muy valiente porque hablo del presidente que está mal. Nomás que ahora cualquier güey tira una piedra y yo le tiré la piedra al presidente. Y yo conozco muchos que eran muy silenciosos y muy discretitos, cuyos nombres no voy a decir porque se conocen muy bien ellos, seguramente la gente. Eran muy mansitos y de repente se volvieron muy valientes cuando ya no había contra quién pelear. La política en México se convirtió en un negocio. ¿Por qué? Porque en el mundo entero esta desigualdad terrible del 1% de Wall Street, de los poderosos, que se ha dado por todos lados, que lo estamos viviendo hoy en lo que sucedió en España, lo que sucedió en Francia, lo que sucedió en los Estados Unidos con Trump, nada menos. No queremos políticos, decían los gringos, que hay que limpiar Washington y hay que ir a ver a los pobres y a los que están sin empleo. Escojamos este billonario que es un estafador, que es un triunfador y que nos va a devolver todo. Sin políticos, no este. Y resulta que los políticos eran los malos. No, era la mala política lo que está mal. La de hoy, repito, afortunadamente tuvo la virtud inicial de darnos por primera vez en muchos años, después de una revolución tan difícil, tan larga y tan dura, darnos un sistema plural de partidos y darnos eso en la Constitución. Una cosa notable. Y además darnos el paso subsecuente para que las elecciones empezaran a funcionar. Que el Estado fuera el que se hiciera cargo de pagar los costos del partido y de las elecciones. Hoy la gente reclama que no se gaste en eso, y los partidos son unos mugreros según ellos, y seguramente los que se han hecho dueños de ellos los usan como franquicias para ganar dinero. León García Soler, ¿estamos de rodillas frente a Trump? No lo creo. Trump se ha exhibido mundialmente como un mentiroso y un farsante. Y el simple hecho de negociar y sentarse a negociar el TLC, el NAFTA famoso, el Telecán con ellos, y que salgan de aquí diciendo, bueno, Canadá y México no hacen caso, demuestra que no estamos de rodillas. Infortunadamente, la política exterior mexicana ha ido cediendo, y ahora más todavía con este gobierno, muy dulcemente, a la visión que empezó a ser un poco de locura en tiempos de Fox, de vámonos directamente a Cuba a hablar con la oposición cubana para demostrar que no somos, que sí intervenimos en asuntos políticos exteriores y que somos otro país. Y acabamos sirviéndole a los poderosos y diciendo no, que Venezuela haga tal cosa porque lo exigen los americanos en la OEA. Cuidado, que recuerden que en la OEA el único voto en contra, y no porque fuéramos comunistas, ni en tiempos de Azordaz y los Mateos, ¿quién podía pensar que era comunista? El gobierno mexicano sí era más de derecha que un cura. Y sin embargo, en el momento en que la OEA decide expulsar a Cuba, el único voto de toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, que fue en contra y que se opuso abiertamente fue el de México. De eso a lo que estamos haciendo ahora hay una distancia monstruosa. ¿Cómo fue tu paso por el periódico La Jornada? Dirigiste inclusive La Jornada en el estado de Morelos. Muy brevemente te lo voy a decir. Estando fuera del país, me enteré que el Consejo se había decidido vender el periódico, ya estaban en eso. Y a mi regreso ya estaba hecha la venta. Y ya llegué y les pedí que me liquidaran lo que me debía de dinerito el periódico. Me hicieron el favor de liquidarme con el debido moche porque no había suficiente dinero. Y esa misma noche acudí a La Jornada, donde tuve y tengo muy buenos amigos, a ver a la directora Carmen, que es una espléndida periodista y una magnífica persona, a decirle que acababa yo de dejar el periódico y que iba a hablar con ella a ver cómo estábamos, y me dijo que si podía empezar ese domingo. Esa fue su respuesta. Se lo dije que sí, se lo agradecí. Y inmediatamente, poco tiempo después, me dijo que sabía que vivía en Cuernavaca, tenía años viviendo en Cuernavaca,
que si me hacía yo cargo de una filial que tenían ellos ahí, que era la Jornada Morelos, y dije que me haría yo cargo de la dirección netamente periodística, porque lo económico y lo demás, pues, siendo filial no tenía nada que hacer, pues, hasta que no veía cómo estaba esa filial. Sí, pues eso ya fue hace, ¿qué? 16 años, más o menos. ¿Por qué renunciaste a La Jornada? Porque esa filial se convirtió en franquicia, yo a sugerencia mía, y ahora hay muchas, además, que afortunadamente. Y para eso, como filial era imposible que un periódico se hiciera allá, técnicamente, teóricamente, con lo que debe ser investigación periodística, columnas, reportajes, etcétera, y se decidiera cuántos números se tiraban y cómo estaba en México en la imprenta, y se fueran hasta allá los periódicos a llegar a las 12 del día, o a las 11 de la mañana, o a la hora que fuera. Y además el tiraje que fuera aquí. Entonces les planteé que era necesario hacer una franquicia, que consiguieran allá un socio, una gente que le metía dinero, que otros, que una imprenta ahí se imprimía y ahí se hiciera un periódico en serio. Lo hicimos. Y con tiempo después, en los problemas, no problemas, en el proceso interno propio de todos los medios, sobre todo los que son cooperativas, como la de Jornada, que venía de otro proceso, como el de uno más uno, que venía de otro proceso, que fue la salida de Julio de Excelsior. Los conflictos internos llevaron a que en el Consejo, al ver problemas, apretaran, y llegó un Lucas un día, y que me llegó a mí, como todas las cosas por oficio, diciendo que cualquier franquiciatario que tuviera un retraso por la franquicia se le cancelaría. Y entonces me fui inmediatamente a decirle a Carmen que pues, yo terminaba ahí con ellos. ¿Saliste en buenos términos de La Jornada? Yo salí en buenos términos de La Jornada con doña Carmen, porque Carmen, repito, es una buena periodista, una mujer muy inteligente. ¿Satisfecho plenamente, León García Soler? Bueno, satisfecho de la vida por alguna cosa, diría algún amigo nuestro. Uno, decía yo que hacía 34, lo que quiere decir que tengo 83 años, y la alternativa está del demonio. Entonces sí me siento muy a gusto, y me siento además en uso de mis facultades, con la capacidad de valerme por mí mismo, y eso es lo único que cuenta. ¿Sigues trabajando? Todos los días. ¿Qué le pides a la vida? Que no me falte trabajo, fundamentalmente, y mantener claridad de mente para poder seguir haciendo lo que me gusta hacer, que es expresar mi opinión por escrito y decir, esto es lo que piensa León García Soler. ¿Sigue siendo la mano dura de León García Soler? Luego los viejos se hacen más suaves, pero como ahora hay tanta maquinaria válida, pasamos del Olivetti a máquinas portentosas, pues puede ser tan duro a la distancia como le dé a uno la gana. Muchas gracias, León. Gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido una entrevista con León García Soler, periodista mexicano. Yo soy Juan Manuel Rentería y esto ha sido Reencuentro con México. Hasta la próxima.